Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Voy a tratar de dar algunos apuntes, algunos lineamientos de análisis de esta novela tan particular de la historia de una gaviota y del gato que le enseñó a volar de Luis Sepúlveda. Para empezar el título, eh, hay que arrancar por ahí, como siempre, pero en este caso muy particularmente porque el título condiciona algunos andariveles de lectura. ¿Qué quiero decir con esto? Eh, la aparición en el título de dos personajes y dos personajes animales presuponen, guían, orientan la lectura previa hacia una especie de fábula, de relato infantil, de cuento quizás con moraleja, como tradicionalmente tienen las fábulas. Eh, y predispone también a la aparición de algo fantástico, de algo asombroso, quizás precisamente propio de ese tipo de relatos, de las fábulas y de los cuentos infantiles, que tiene que ver con cómo puede ser que un gato le enseñe a volar a una gaviota. Bueno, ahí ya instala una intriga el relato, un matiz de asombro, algo que nos impulsa a leer y tratar de explicarnos cómo puede ser, qué circunstancia hace posible que un gato le enseñe a volar una gaviota, este, cuando quizás tendría que ser al revés, aunque el gato no pueda volar, ¿no? Entonces hay un título que es muy llamativo. A su vez hay un subtítulo que también es llamativo, no tanto por la clasificación de novela. Bueno, el subtítulo dice que es una novela para jóvenes, hasta ahí podríamos estar de acuerdo en que es un subtítulo tradicional, esas clasificaciones que a veces aparecen en la literatura infantil o juvenil, y entonces estamos jugando, la tapa está jugando un poco con eso, con esas clasificaciones, pero enseguida se rompe lo esperable. Así como en el título se rompe lo esperable de que un gato le enseña a volar una gaviota, acá se rompe lo esperable de la clasificación por edad, porque la edad va de 8 a 88 años. No solo se rompe lo esperable en cuanto a la franja, que es muy amplia, sino que se dice que son jóvenes, ¿no? De 8 a 88 años. Entonces ahí tenemos varias lecturas. Es una novela amplia, para un público amplio, que va desde niños hasta adultos mayores, pero sobre todo, y como alguno contestó por ahí por el mail, alguien que para aquellos que mantienen un espíritu joven. Es decir, la juventud puede estar en cualquiera de las etapas de la vida, en cualquiera de las edades, y se mantiene esa juventud interna, ¿no? Esa juventud de pensamiento y de acción, más allá de lo que diga la cédula. Bueno, por ahí va la franja etaria a la que está dirigida la novela. Entonces, que no es una franja etaria en realidad, sino una franja espiritual, más bien. Eh, entonces, son para textos, es decir, esos textos que están por fuera del texto principal, ¿no? Como los títulos, los índices, las dedicatorias, son para textos muy importantes, que ya habíamos visto que Luis Sepúlveda trabaja bastante ese tema, ¿no? El tema de los títulos, de las dedicatorias, no son casuales, son muy significativas. Entonces eso ya aporta a la lectura del texto principal de la novela. Al igual que en Un viejo que leía novelas de amor, con la cual hay muchos paralelismos en esta novela, es una novela que se lee hacia afuera. ¿Qué quiero decir que se lee hacia afuera? Hay una ficción interna con un valor literario en sí, pero también es una lectura que busca influenciar el exterior a la ficción. Es decir, hay un contenido ético, ecológico, un mensaje que intenta transformar al lector para que el lector transforme la realidad también. Está clarísimo en la historia que todo lo que se mueve en ella, el problema que surge es a partir de los desastres que hacemos los seres humanos con la naturaleza, ¿no? Todo comienza con un derrame de petróleo y con una pobre gaviota que cae en él. Y de ahí todas las acciones restantes de la historia. Entonces es un mensaje es una historia construida con un mensaje interno, con un valor ficcional en sí mismo, pero que
intenta trascender la propia historia, la propia ficción, y cargar con una especie de moraleja, como decíamos al principio, como en las viejas fábulas. Solo que la moraleja, afortunadamente, no está explícita al final. ¿Qué quiero decir con esto? No dice, bueno, así como el gato ayudó a la gaviota junto con el poeta, así deberíamos unirnos los seres humanos. Bueno, no está dicho eso explícitamente, pero de alguna manera sí está dicho, ¿no? Es una conclusión a la que debe llegar el lector, a partir de lo que ha leído, de la historia que ha leído. Entonces es una novela que va hacia afuera. La dedicatoria también son importantes, me parece interesante mencionarlas. Está dedicada hacia sus hijos, es decir, hacia el futuro, hacia la descendencia, al puerto de Hamburgo, ese puerto que ya aparecía en el viejo que leía novelas de amor como uno de los lugares en los que fue escrito, en los que fue fechado aquel relato, en los que vivió Luis Sepúlveda, y el lugar donde se desarrolla esta historia. Y es un lugar muy simbólico, aparte el puerto. Pensemos el puerto como un lugar simbólico, un lugar de llegada y de partidas de cosas. Bueno, ahí llega la gaviota moribunda, y de ahí parte la gaviota final, la que aprende a volar. Entonces es un contenido, me parece, bastante simbólico que sea en un puerto. Es una novela estructurada en dos partes, bien divididas en dos partes. Una primera parte de 9 capítulos y una segunda parte de 11 capítulos, totalizando 20. En los primeros 9 capítulos tenemos entonces la historia inicial de la gaviota que cae en el agua contaminada, que intenta sobrevivir, que llega al puerto de Hamburgo, que le hace un encargo al gato Sorbas. Este encargo tiene que ver con que cuide a su hijo y que le enseñe a volar, a su gaviota. Todas las vicisitudes iniciales del gato Sorbas y los otros gatos, los gatos de puerto que son amigos de él, aliados de él, para saber qué van a hacer con esa gaviota, el entierro de la gaviota y el descubrimiento de que hay un huevo, de que efectivamente hay que cumplir una promesa que ellos toman como un encargo muy fuerte, ¿no? Como algo que no pueden romper, porque en el código de los gatos del puerto, de los que ellos forman parte, esas promesas se cumplen, y se cumplen unidos. Esa promesa no involucra solo a Sorba, sino que involucra a todo el grupo. Bueno, esa primera parte está dedicada a eso. La segunda parte ya está directamente guiada hacia el cuidado del huevo, el empollamiento, empollamiento por parte de un gato, y el cuidado de toda la banda, cuidado de los enemigos de las gaviotas, que aparecen por ahí, algunos otros animales que son bastante negativos, rastreros, arteros, como las ratas y otras bandas de gatos que andan en la vuelta. El cuidado de esa gaviota, el intento de enseñarla a volar, y bueno, el vuelo final de la gaviota. Esas son las dos partes principales de la novela. En la primera parte, ¿no? En la primera parte tenemos capítulos iniciales que al principio alternan dos personajes en escenarios distintos: el mar y la gaviota Kenga, y la casa del gato Sorbas. Ahí tenemos dos escenarios que se van alternando hasta que se unen, ¿no? Hasta que la gaviota llega hasta el lugar donde está Sorbas. Entonces se presentan una serie de personajes importantes en esa primera parte: los gatos aliados, los gatos de puerto, aquellos que forman esa cofradía y ese sentimiento de unidad, de pertenencia a un grupo que los mantiene unidos por un código de respeto, y personajes individuales que son bastante distintos, ¿no? Pero a pesar de eso los une una ética, una moralidad, una defensa de determinados valores. Está Colonelo, ese personaje que aparenta saberlo todo y que por momentos lo sabe y por momentos no, que tiene esa muletilla de usted me quita el maullido de la boca, que se reitera cada tanto, que a veces lo dice él, a veces lo dice el secretario, pero generalmente lo dice él. Esa es una cosa que me parece, sin ser especialista en relatos infantiles,
puede ser una técnica propia del relato infantil. Digo, de la repetición, las de las frases muletillas de los personajes que cada tanto aparecen y que a los niños les gustan mucho esos juegos de repeticiones, ese adivinar lo que el personaje va a decir, porque ya me sé por la lectura misma que va a decir eso. Bueno, este personaje tiene esa muletilla, sábelo todo, el personaje que vive en el museo del marinero retirado, el gato, ¿no?, que vive en el museo del marinero retirado, tiene la muletilla de la enciclopedia y de buscar decir tal cosa, tomo 1, B, tomo 2, tal cosa, de recitar de memoria o de buscar en la enciclopedia los detalles y citarlos los mismos, los conocimientos de una manera similar. Secretario, el gato ayudante de Colonelo, también tiene sus muletillas y su forma de dirigirse a Colonelo. Entonces hay una serie de personajes ahí que conocemos en la primera parte y que vamos viendo sus particulares formas de relacionarse, de dialogar y de hablar, de maullar, como dicen ellos. Es curioso el tratamiento del lenguaje que hace el autor en esta parte. Me parece importante detenernos en eso, ¿no? Que es una técnica quizás también muy habitual de las fábulas y de los relatos infantiles con personajes de animales. ¿Cómo hacer creíble que los personajes que están hablando son animales, sin caer en que sean réplicas exactas de seres humanos, con un lenguaje humano que el lector pueda entender, pero a su vez diferenciándolo de los seres humanos? Es decir, que tengan particularidades que lo hagan reconocibles como animales y a su vez características o formas de hablar y de expresarse que lo hagan entendible a un lector que en definitiva es humano. Entonces ahí el narrador externo, omnisciente, que sabe todo de la historia, mezcla palabras, expresiones o costumbres que son propias de esos animales, en este caso de los gatos, con palabras evidentemente y lenguaje que es humano. Entonces, en vez de decir usted me ha quitado la palabra de la boca, usted me ha quitado el maullido de la boca. Bueno, esa es una forma de hacernos creíble, verosímil, que en definitiva lo que están ahí interactuando son los personajes. En vez de darme una mano, darme una pata para decir que me ha ayudado. Y así sucesivamente podemos encontrar muchas de estas expresiones en las que se intercala la expresión humana por cómo la diría un animal, esa expresión, teniendo en cuenta que su realidad física es otra, por ejemplo, ¿no? Eso está muy bien hecho a lo largo de toda la historia. Después sabemos que los gatos, y eso también le da verosimilitud por el lenguaje que utilizan entre ellos, que los gatos saben el lenguaje humano. Al final de la historia nos enteramos de eso. Entonces también actúa como verosimilitud de toda la novela ese dato importantísimo de que hay un lenguaje tabú para ellos, tabú porque no quieren desenmascararse delante de los seres humanos, porque saben que los seres humanos, si descubren que los gatos son capaces de hablar igual que ellos, los explotarían como animales de circo, porque la historia está cargada de eso, ¿no? Entonces, ese trabajo especial con el lenguaje para hacer creíble la forma en que los gatos y los otros animales se comunican, las ratas también, el chimpancé, bueno, ese trabajo está, me parece, muy bien hecho, muy delicadamente hecho, ¿no? Después los personajes humanos en esta primera parte y en la segunda también, salvo hasta la llegada del poeta, son personajes meramente siluetas o sombras que están ahí. Sabemos que hay un niño que es el que cuida a Zorba, que no está, que se ha ido de vacaciones, que hay un amigo que viene a darle de comer y que riega las plantas y que limpia el apartamento. Después están los chefs, los dueños de los restaurantes donde andan uno y otro, el dueño del museo, los marineros, pero son personajes que son secundarios o figurantes, y para darnos la muestra de que estamos en una ciudad y que están los personajes humanos ahí de fondo, algunos ayudando, colaborando, pero en definitiva lo humano está ahí de fondo. Los protagonistas son los animales
y en el aspecto en que son protagonistas los seres humanos es en la contaminación y el desastre natural nada más. Bueno, ahora continuamos.